Hola, buenas noches. Estamos a 6 de enero de este nuevo año. Como comentamos ayer, hoy sería un día un poco diferente. Les estamos hablando desde Santiago de Compostela, en un día donde hemos tenido que viajar en esta España de 17 taifas, obviamente con todos los certificados y con todos los temas. Y realmente, vamos a ser sinceros, nos ha sorprendido una cosa que podríamos extrapolar a España. Vamos a explicarlo así con atención. Ya les avisamos que no vamos a olvidar el tema de Estados Unidos, que es un tema fundamental a estas horas, sobre ese que algunos han comparado con un 23F en España. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero vamos a hablar un poco del tema de esto del movimiento dentro de España, que yo creo que puede ser interesante. Pues como decíamos, teníamos previstos cualquier tipo de incidencias, desde incidencias a la salida, incidencias hasta la entrada, y realmente nos ha sorprendido una cosa que vamos a explicarlo, nos ha dejado un poco fuera de lugar, vamos a decirlo así con todas las palabras, pero nos ha servido para explicar un poco y comparar con la realidad de España, y cuando vean el ejemplo van a ver que es algo parecido. Pues como les digo, algunos viajamos desde hace años, casi una decena de años, con equipos médicos en el equipaje que nos permiten subir siempre como equipo de mano, vamos a decirlo así con claridad, ningún problema en 10 años, y hablamos de más de 500 vuelos en estos años. Y hoy, bueno, hemos llegado al aeropuerto de Barcelona, hemos pasado los controles normales, hemos llegado a la zona de facturación de Vueling, vamos a decirlo con claridad, porque la empresa se ha comportado de una manera eficiente y ejemplar, todo hay que decirlo. Y bueno, hemos comentado a la persona de facturación que llevamos equipo médico, pues nos ha puesto una etiqueta amarilla. Hasta aquí ningún problema, quien vuele sabe a qué nos referimos. Hemos llegado, hemos esperado nuestro turno, obviamente, al entrar al avión, y ante nuestra sorpresa, a la hora de embarcar, pues la persona responsable, pues que no, que la etiqueta amarilla que nos permite entrar en el avión no era válida y que debíamos de pagar un extra por subir equipaje médico, digámoslo con claridad, es decir, en una situación como la actual estamos hablando de equipos médicos y nos impedía subir. Nos ha dicho literalmente o pagan o no suben. Bueno, entre la disyuntiva y vamos a decirlo con claridad, algunos que hace 20 años no nos enfadamos, pues en el cabreo pues hemos decidido pagar para subir. La gracia ha sido que una vez pasado el control de embarque, al llegar al avión, la señorita del control de embarque nos ha puesto un cartelito de color verde, vamos a decirlo así de claro, una etiqueta verde. Y al llegar al embarque, obviamente, las azafatas y el sobrecargo del avión nos han dicho que con una etiqueta verde no se puede embarcar en el avión. Ante nuestra sorpresa le hemos dicho, pero si tenemos la amarilla que nos han dado a la recepción. Entre discusión y discusión, literalmente nos ha dicho la sobrecargo de la compañía Vueling que quitáramos la etiqueta verde por la que habíamos pagado 25 euros y que subiéramos al avión para que no tuviéramos problema. Así hemos hecho, nos hemos quejado a Vueling, no han tardado ni la distancia del vuelo a darnos la razón y decirnos que iban a abrir una investigación para ver qué había pasado, que iban a devolver los 25 euros y que obviamente los equipos médicos pueden subir sin cargo, y más en esta época de pandemia, a los aviones. Reflexión importante, y aquí es donde vamos, porque alguno dirá, ya nosotros que nos importa sus historias de sus vuelos y sus desvuelos. Lo importante, y al final, que podemos comparar con España, que la mala gestión de algunos, aquí aplicamos a la señorita de embarque de Vueling o al presidente Sánchez, no implica que debamos pensar que el país o la compañía, en este caso España o Vueling, funcionan mal, ¿no? Al final, en este caso Vueling se ha comportado de forma ejemplar, retira los 25 euros, admite el error, pide disculpas, ya veremos qué hace con la persona que ha gestionado fatal, con mala educación, entre otras cosas, y en una situación como la actual, infringiendo las normativas y es más, impidiendo que un equipaje médico suba a un avión, vamos a decirlo con claridad, pues es lo mismo que lo que hace el presidente Sánchez muchas veces, que infringe las normas, se salta la torera a las cosas y se piensa en este caso que por estar votado tiene derecho a pasarse toda la normativa por el forro. Lo mismo que ha hecho la señorita de Vueling, de que al creer que por estar contratada tiene el derecho a vilipendiar, a saltarse las normativas por encima de todo. E igual que decimos que en el caso de Vueling hay una compañía seria detrás, las compañías son las compañías, y no a veces la gente que las mal trabaja,
En el caso de España tenemos el mismo ejemplo. España es España, aunque a algunos les cueste, y la negligencia del presidente no quiere decir que España sea un desastre, sino simplemente quiere decir, vamos a decirlo con claridad, que es que el presidente y su gobierno son malos, ineficaces y un auténtico desastre. No debemos culpabilizar a España del desastre de presidente que tenemos. Y eso es algo importante que debemos siempre de valorar. Y el ejemplo de hoy que nos ha pasado a nosotros, con todas las implicaciones que teníamos, vamos a ser sinceros, viajamos con 3 millones de certificados, no por querer justificar nada, sino porque simplemente los tenemos, es decir, sabemos que hay unas ventanas para poder volar en este sentido, que nos permiten volar, que nos permiten ver a familiares o ir a hacer actos de empresa, que es en nuestro caso, ambos casos, y que nos permiten viajar en este sentido con total legitimidad. Y nos sorprende la actitud de algunos que se creen que sus negligencias deben reportar al resto de los ciudadanos. Somos conscientes de que estamos en unos momentos difíciles para el movimiento. Creemos efectivamente que la libertad y la democracia dependen en gran parte de poder moverte, pero también somos respetuosos con las limitaciones y con lo que se llama perímetros. Podemos estar de acuerdo o no con los perímetros de las comunidades. Podemos dar patadas al cielo diciendo que no puede ser, pero intentamos respetar al máximo todas las cosas. Y en ese sentido nos hemos desplazado por España sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de dificultad. No vamos a decir aquello de que invitamos al mundo que lo haga, pero sí a que aquel que debe hacerlo, como es nuestro caso, que tenga cierta necesidad de moverse, que puede hacerlo sin ninguna dificultad. Y nos sorprende en el caso de Vueling, que, como hemos dicho, respetamos y no solo agradecemos también el comportamiento de la empresa, que algo que no teníamos en nuestras, digamos, dificultades previstas, que eran bastante más, se ha convertido en la única dificultad del vuelo. También nos sorprende, y vamos a decirlo con claridad, que una vez llegados al aeropuerto de Barcelona, cuando hemos pasado el primer control en el aeropuerto de Barcelona, no te permiten entrar si no tienes billete. La persona que nos ha atendido nos ha dicho literalmente que no sabía por qué viajábamos. Y uno se sorprende y dice, oiga señora, usted está para ver si tenemos billete o no tenemos billete, no para dar su opinión. Nos hemos convertido en un país donde cualquier imbécil, vamos a decirlo con claridad, da su opinión y opina sobre lo que no debe opinar. Algunos se creen que tienen la libertad de decir tonterías cuando no deben decirlas. Y la democracia está en que uno puede decir tonterías, obviamente, y uno debe escuchar las tonterías, pero en según qué lugares uno debe evitar decir tonterías. Y si está para decir tonterías, que se dedique a otra cosa. Porque al final, las cosas son como son. Y cuando uno tiene los permisos y los certificados necesarios para poder viajar, pues debe viajar. Que llega un momento que se prohíbe incluso con esos certificados y esos permisos viajar, oiga, pues algunos aceptaremos, aunque creamos que no es la cuestión. Al final estamos en una situación grave que todos debemos trabajar para evitar que se aumente. Porque al final en los conflictos lo que no vale es generar más conflictos. Y cuando la gente está tensa y cuando la gente está muy nerviosa, lo que hay que evitar es precisamente generar nuevos conflictos. Agradecemos, y miren que no somos aquí de agradecer, porque creemos que es el trabajo diario, en este caso a la gestión de Vueling, sus respuestas y su atención. Todo hay que decirlo. Cuando alguien hace las cosas bien, hace las cosas bien. Cuando alguien hace las cosas mal, hay que denunciarlo. Y insistimos en el caso de España. Una cosa es lo que hacen las personas, otra es lo que hace la institución. Y aquí vamos a dejarlo claro. Las personas, como es el gobierno, lo hacen mal, rematadamente mal. España, quieran o no, tiene un prestigio y tiene una formación, una forma de trabajar que no es representativa de lo mal que lo hace este gobierno. Saltamos ya, como hemos dicho, y rápidamente, porque nos hemos alargado con esta pequeña explicación de nuestros viajes, vamos a decirlo así de claro, con el tema de Estados Unidos, un tema que a veces nos parece lejano, vamos a decirlo sinceramente, es decir, algunos teníamos cierta información de que podían pasar conflictos hoy, pero lo desestimamos. Pensamos que lo que le importa a los oyentes es realmente la actualidad de España, no la actualidad de Estados Unidos. Realmente
nos han confirmado hoy de que esto es como nuestro 23F, un tema un poco complejo en el que sinceramente tenemos, vamos a decirlo, poca información, se está desarrollando ahora mismo y vamos a ver dónde acaba. En todo caso, parece claro que la situación de Estados Unidos puede afectar a todo el mundo, y lo que está claro que ya veremos en los próximos días como los medios de comunicación hablan de golpe de Estado o alguna otra cosa en Estados Unidos, y si hubiera sido al revés, hubieran hablado de amor a la democracia. Esta es la realidad de este país, esta es la realidad que vamos a ver los próximos días. Recordemos, mañana día laborable, recordemos que mañana es un día no como hoy festivo, sino un día donde vamos a hablar de muchas cosas, un día donde vamos a intentar interpretar esos comentarios de, por ejemplo, Yolanda Díaz pidiendo la dimisión del ministro Illa, y donde vamos a ver la realidad de las cosas, porque al final, lo que siempre decimos nosotros, uno puede tener sus ideas, uno puede tener sus conceptos, uno puede interpretar las cosas de su manera, pero al final hay dos cosas que son inescrutables. La primera, intentar cumplir al máximo lo que indican las leyes, seamos claros. Y la segunda, intentar estar siempre pendiente de cómo se desarrollan las cosas, porque al final vivir con los pies en el suelo es lo más importante en este país. No intentar saltarse las normas, ni intentar saltarse las cosas. El ejemplo lo hemos puesto claro. Se puede viajar con todos los certificados que hagan falta, laborales, de familiaridad, etcétera, etcétera. Es viable. Con todo lo contrario, no es viable. ¿Que estamos de acuerdo o no de acuerdo? Señores, a estas alturas lo que hay que hacer es respetar, al menos, o intentar respetar la ley. Porque si nosotros, que nos quejamos, que creemos que las cosas no se hacen bien, somos los primeros en saltarnos la ley, está claro que estamos equivocándonos. La democracia, la libertad, se consigue cuando uno respeta al máximo la normativa que hay en curso. Y en ese sentido, todos debemos respetarla y todos debemos ser conscientes de que esos movimientos son necesarios para consolidar lo que estamos haciendo. Cualquier otra cosa, pues llámenle como sea, pero es lo que los que nos escuchan, los oyentes, no deben intentar hacer. Deben intentar, como siempre hemos dicho, reflexionar, intentar seguir las normas que marcan, nos gusten o no nos guste, y en el caso de la movilidad, que hemos dicho que es la base de la democracia, pues lo mismo, intentar respetar las normas que hay. Si uno tiene la necesidad laboral o la necesidad familiar de moverse, hacerlo, pero si no la tiene, pues quedarse en casa. ¿Que es un acontecimiento lamentable? Efectivamente, nadie lo va a negar, pero al final la democracia la construimos entre todos. Y la democracia se construye precisamente, como hemos dicho muchas veces, cumpliendo algo tan simple como las normas. Vamos a ver los próximos días cómo se desarrolla la actividad. Les vamos a seguir informando desde la cercanía de Santiago en este caso, y vamos a seguir explicando las historias que nos llegan. Hoy es un día festivo, mañana es un día laborable. Vamos a ver un incremento notable de la actividad en la política española. Y estamos entrando en una fase que ya les avanzamos, va a sorprender a más de uno, y cosas, y vamos a concluir ya, como lo que hemos visto hoy en el Capitolio, que hace unas semanas parecían inexplicables, sorprendentes, incluso de película y argumento de Hollywood. Vamos a ver cómo se reproducen en más lugares del mundo. Estamos en un momento convulso, estamos en un momento que los gobiernos están demostrando una gran debilidad porque están intentando simplemente permanecer en el poder a cualquier precio, y estamos en un momento donde todo puede pasar. Cuando decimos todo puede pasar, es que todo puede pasar. Les animamos, como siempre, a seguir al día, a seguir con esa sonrisa que representa a nuestros oyentes. Les animamos a seguir en el Patreon, en el YouTube, en la transferencia. Nosotros vamos a continuar con fuerza. Vamos a agradecer, y lo decimos con palabras claras, y no hemos hablado prácticamente con ellos, a Vueling, su representatividad, su convicción de empresa, porque es una empresa seria, y vamos a denostar esos comportamientos individuales de gente
que aunque esté en una empresa, a veces no merece estarlo, digámoslo con claridad. Y lo vamos a igualar al tema de un presidente de gobierno como Sánchez, que aunque represente la máxima autoridad en España a partir de los votos, no es España. Digámoslo con claridad. Es simplemente un personaje nefasto que, como cualquier persona en la puerta de embarque de un aeropuerto, se comporta a veces como una persona enferma, como una persona sin personalidad, como una persona sin ganas de razonar y como una persona que solo busca su felicidad. Y algunos creemos que cuando uno está en política, lo que debe hacer es simple y llanamente buscar la felicidad de todos los ciudadanos. Y está claro que Sánchez no está en esa dinámica, está en su dinámica personal de pensar exclusiva y únicamente en sí mismo. Veremos los próximos días si eso cambia, si eso continúa de la misma manera. En todo caso, nosotros vamos a continuar con estos días de frío, vamos a continuar estando aquí a diario. Como siempre decimos, seguimos.